Madre Superiora, mi hijo dibujó esto anoche. Nunca le he mostrado estos símbolos. La monja palideció al ver el papel. En la mesa de la cocina del pequeño apartamento romano, sobre un mantel de encaje desgastado, había un dibujo infantil con trazos precisos, una cruz de Malta, el sello papal de Pío X y palabras en latín eclesiástico que ningún niño de 4 años debería conocer. Sub oliva veritati, bajo el olivo de la verdad. Era marzo de 1955. Matteo Santini acababa de cumplir 4 años 3 semanas atrás. Tenía los ojos color avellana de su difunto padre y las manos pequeñas manchadas de tinta azul. Olía a leche con miel y a jabón de lavanda. Su madre, Lucía, una viuda de apenas 28 años que cosía vestidos para las señoras del barrio, temblaba mientras servía café aguado en tazas desportilladas. «Mateo, cariño», susurró la Madre Superiora inclinándose hacia el niño. «¿Quién te enseñó estas palabras?» El pequeño levantó la vista de su segundo desayuno, pan con aceite de oliva que masticaba con dedos gordezotes, y respondió con una calma desconcertante. «Yo las escribí, madre, cuando era el padre Alessandro, antes de que me doliera tanto el pecho». El silencio cayó como piedra en agua quieta. Lucia dejó caer la cafetera. El líquido oscuro se derramó sobre las baldosas frías, formando un charco que parecía sangre en la luz tenue de la mañana. El aroma amargo del café quemado llenó la habitación. ¿Qué dijiste, tesoro?». La voz de Lucía era apenas un hilo. Mateo masticó su pan tranquilamente, con migas pegadas en la comisura de sus labios. «El padre Alessandro, yo era él. Guardé papeles importantes debajo del olivo grande, el que está cerca de la fuente, en Castel Gandolfo, porque algunos cardenales no querían que se supiera la verdad sobre los manuscritos de Qumrán». La Madre Superiora se persignó 3 veces. Sus dedos artríticos temblaban tanto que la cruz que trazaba en el aire parecía deshacerse antes de completarse. «Bambino», intentó sonar firme, pero su voz quebraba. «El padre Alessandro Benedetti murió en 1951. Tú naciste en 1951 y Castel Gandolfo está a 42 minutos en automóvil desde aquí», completó Mateo, limpiándose la boca con el dorso de su mano. «Sé dónde está. Recuerdo el olor a jazmín del jardín papal y el sabor del vino tinto que el Santo Padre me ofrecía los jueves. Dolía aquí», se tocó el pecho pequeño, «justo aquí, cuando tosía sangre sobre mis notas. Por eso las escondí, para que alguien las encontrara después». Lucia cayó de rodillas. Sus sollozos llenaron la cocina mientras el café seguía goteando. Plop, 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 marcando segundos imposibles. ¿Cómo puede un niño, que apenas sabe atarse los zapatos, conocer detalles de una vida que nunca vivió? ¿Quieres descubrir conmigo lo que Mateo realmente vio? Acompáñame hasta el final de esta historia que desafiará todo lo que creías saber sobre la muerte, la memoria y el regreso. Durante las siguientes semanas, Mateo comenzó a hablar con una fluidez perturbadora sobre su vida anterior. No eran fantasías infantiles de superhéroes o princesas, eran memorias precisas, dolorosamente específicas, de un joven teólogo que había trabajado en los archivos secretos del Vaticano entre 1948 y 1951. Los jueves olía diferente, decía Mateo mientras Lucía le ponía el pijama de franela azul. Afuera, las campanas de la iglesia de Santa Maria in Trastevere repicaban las 8 de la noche, porque era el día que el cardenal Montini bajaba a revisar nuestro trabajo. Usaba una colonia de bergamota que me hacía estornudar. Tenía una verruga pequeña aquí, se señaló detrás de la oreja izquierda, que trataba de esconder con el cabello. El padre Giuseppe
párroco de 56 años, con medio siglo de vocación a cuestas, anotaba todo en un cuaderno de piel gastada. Había conocido al padre Alessandro Benedetti, habían estudiado juntos en el seminario, aunque Giuseppe eligió el servicio parroquial mientras Alessandro persiguió la investigación académica. «Mateo», preguntó el sacerdote con voz cuidadosa, sentado en la única silla cómoda del apartamento, ¿qué estudiaba el padre Alessandro? El niño dejó de jugar con sus soldaditos de plomo. Una escena de batalla que había montado con cuidado obsesiva sobre la alfombra raída, y levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de un niño de 4 años. Los textos de Nag Hammadi y los primeros manuscritos del Mar Muerto, específicamente las variantes del Evangelio de Tomás, que no coincidían con las versiones oficiales. Había palabras diferentes, palabras que algunos consideraban peligrosas. Giuseppe sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. El apartamento olía a cera de velas y a la cebolla que Lucía había picado para la cena. Por la ventana abierta entraba el murmullo de la ciudad. Motocicletas, vendedores ambulantes, la vida que continuaba ajena a lo imposible que sucedía en aquella habitación pequeña. ¿Qué tipo de palabras? Mateo se levantó, caminó hasta la ventana. Por un momento, su postura era demasiado adulta, demasiado cargada de un peso invisible. Cuando habló, su voz sonaba antigua. Palabras sobre la naturaleza de la resurrección, sobre si fue corporal o espiritual, sobre si el reino de Dios está dentro de nosotros o vendrá después. Documentos que sugerían que María Magdalena tuvo un rol apostólico más importante del que se enseña. Traducciones del arameo que cambiaban completamente frases del Sermón del Monte. El padre Giuseppe dejó caer su pluma. Mateo continuó, mirando hacia las luces de Roma que comenzaban a encenderse en el crepúsculo. Por eso algunos querían que esos papeles desaparecieran. No por fe, por poder, por control. Yo solo quería que la verdad se preservara, aunque fuera enterrada por décadas. Aunque nadie la leyera en mi tiempo, confié en que Dios encontraría la forma de revelarla cuando fuera correcto. Lucía lloraba en silencio, con las manos sobre su boca. Su hijo, su bebé que todavía mojaba la cama algunas noches, hablaba como un hombre que había cargado secretos demasiado pesados. Las investigaciones comenzaron con cautela. El padre Giuseppe contactó al archivo diocesano. Los registros confirmaron cada detalle. El padre Alessandro Benedetti había sido un joven prodigio, ordenado a los 23 años en 1945, especialista en lenguas antiguas, arameo, griego koiné, copto, latín clásico y eclesiástico. Había trabajado efectivamente en la catalogación de nuevos manuscritos descubiertos en Qumrán entre 1948 y 1950 y había muerto el 17 de marzo de 1951 a las 3 de la mañana de tuberculosis fulminante en su habitación del seminario, solo. Mateo Santini había nacido el 19 de marzo de 1951, 2 días después, a las 6 de la mañana. ¿Y tú, cómo habrías reaccionado si tu hijo describiera con precisión una vida que nunca vivió? Si quieres saber hasta dónde llega este misterio, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación desafiará incluso a los más escépticos. Pero el detalle más perturbador llegó una tarde de abril, cuando Mateo dibujó un mapa. No era un dibujo infantil, era un plano arquitectónico preciso de los jardines de Castel Gandolfo, la residencia de verano papal. Marcó con una X roja un punto específico. Debajo del tercer olivo desde la fuente central
a 1.2 metros de profundidad, envuelto en lino encerado dentro de una caja de cedro. La delegación que viajó a Castel Gandolfo estaba compuesta por 3 personas: el padre Giuseppe, Monseñor Carlo Benedetti, hermano menor del difunto Alessandro, y un arqueólogo del Pontificio Instituto Bíblico, el doctor Enzo Martelli. Lucia no permitió que Mateo fuera. «Es demasiado pequeño», insistió, aunque en sus ojos había miedo más profundo. «¿Y si es verdad? ¿Y si mi hijo realmente vivió antes? ¿Eso lo hace menos mío?». Fue el 23 de abril de 1955, un sábado de cielo despejado y viento suave que traía aroma a flores de azahar desde los huertos cercanos. Los jardines papales estaban en su esplendor primaveral, rosas trepadoras, fuentes de mármol cantando su canción acuática y los olivos centenarios con troncos retorcidos como oraciones petrificadas. El doctor Martelli midió exactamente desde donde Mateo había indicado en su mapa. El tercer olivo desde la fuente central era el más antiguo del jardín, plantado, según los registros, en 1623. Su sombra era generosa, fresca. El suelo bajo sus raíces estaba cubierto de musgo esponjoso que cedía bajo las botas. «Aquí», señaló el arqueólogo, marcando un punto con estaca blanca. Comenzaron a cavar con precaución arqueológica. La tierra era oscura, rica, olía a humedad y a tiempo. Lombrices se retorcían en cada palada. El padre Giuseppe rezaba el rosario en voz baja, las cuentas deslizándose entre sus dedos temblorosos. Monseñor Benedetti estaba pálido, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. A los 80 centímetros, la pala golpeó algo sólido. El sonido fue un clonk, sordo que hizo que todos se congelaran. El doctor Martelli se arrodilló en la tierra húmeda, manchando su pantalón gris. Con cepillos suaves y manos expertas, comenzó a remover el suelo. Primero apareció una esquina, luego otra. Madera oscura, cedro, exactamente como Mateo había descrito. «Madonna Santa», susurró Monseñor Benedetti. La caja era del tamaño de un libro grande, sellada con cera roja, que aún conservaba la impronta de un anillo, el sello personal del padre Alessandro. Dentro, envueltos en lino encerado amarillento por el tiempo, había 3 cuadernos de cuero y un fajo de fotografías de documentos antiguos. El padre Giuseppe abrió el primero con manos que apenas podían sostenerlo. La letra era inconfundible, la caligrafía precisa, casi femenina, que había visto en los diarios oficiales de Alessandro, archivados en el seminario. Pero estos cuadernos nunca habían sido catalogados, nunca habían existido en ningún registro. La primera página decía: «Si alguien encuentra esto, que sea porque Dios así lo quiso. He pecado de silencio por obediencia, pero no puedo permitir que estas verdades mueran conmigo. Que el Señor juzgue mi corazón, no mi cobardía». Fechado 3 de febrero de 1951, 6 semanas antes de su muerte. Monseñor Benedetti cayó de rodillas sobre la tierra removida, llorando. No eran lágrimas de alegría, eran de asombro doloroso, de un orden del universo que se resquebrajaba. «¿Cómo?», repetía una y otra vez. «¿Cómo puede un niño de 4 años saber esto? Mi hermano nunca le contó a nadie, ni siquiera a mí. Estaba aterrado de que lo expulsaran del sacerdocio si hablaba». El doctor Martelli fotografió cada página con cuidado clínico. Las notas eran exactamente lo que Mateo había descrito. Traducciones alternativas de textos de Qumrán, comparaciones con los códices de Nag Hammadi, análisis lingüísticos que sugerían interpolaciones tardías
en ciertos evangelios canónicos. No eran herejías, eran preguntas académicas legítimas. Pero en 1951, en un Vaticano todavía herido por las guerras y defensivo ante el comunismo ateo, eran preguntas peligrosas. ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿O algo que la ciencia no puede explicar todavía? Porque lo que sucedió después hizo que incluso los escépticos más duros comenzaran a dudar. Cuando regresaron a Roma esa noche, llevando la caja de cedro como si fuera el arca de la alianza, encontraron a Mateo dormido en su cama. Lucia los recibió en la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Dígame que no encontraron nada», suplicó. «Por favor, dígame que mi hijo está imaginando cosas». El padre Giuseppe no podía hablar, simplemente puso la caja sobre la mesa de la cocina, el mismo lugar donde, semanas atrás, Mateo había dibujado símbolos que no debería conocer. Monseñor Benedetti abrió uno de los cuadernos con reverencia. Adentro había una fotografía antigua, amarillenta, dos jóvenes seminaristas sonriendo frente a la Basílica de San Pedro. En el reverso, escrito con la misma letra de los diarios, Giuseppe y Alessandro, mayo de 1943, hermanos en Cristo y en amistad eterna. El padre Giuseppe tomó la fotografía con manos temblorosas. Era él, 40 años más joven, con cabello oscuro y sin las arrugas que ahora surcaban su rostro. «Él nunca me dio esta foto», murmuró. «Recuerdo el día, recuerdo que un turista nos la tomó, pero Alessandro nunca me la mostró. Dijo que la había perdido». No la había perdido, la había guardado, con sus secretos más profundos, bajo un olivo que su alma recordaba, incluso después de la muerte. Los meses siguientes fueron un descenso lento y doloroso hacia una verdad que nadie quería aceptar del todo. Mateo seguía siendo un niño. Jugaba con canicas en el patio, perseguía gatos callejeros, lloraba cuando se raspaba las rodillas, pero había momentos fugaces y aterradores en que no lo era. Una tarde de junio, mientras Lucía pelaba patatas para la cena en la cocina, llena de vapor y del aroma de albahaca fresca, Mateo entró corriendo, con las rodillas sucias de tierra del parque. «Mamá, ¿puedo comer galletas después de la cena? Tesoro». El niño se sentó a la mesa, balanceando sus piernas cortas que no alcanzaban el suelo. Por un momento, el silencio fue solo normal, doméstico, seguro. Entonces Mateo dijo, con voz de niño pero ojos que no lo eran: «Tú me recuerdas a ella». Lucia dejó de pelar. «¿A quién, Quisriño?» «A mi madre, la de antes. También tenía manos fuertes, manos que trabajaban. Olía a romero y a jabón. Murió cuando yo tenía 17 años. De fiebre. Nunca pude decirle cuánto la amaba». El cuchillo cayó al suelo con un clank metálico. Lucía se giró lentamente. Mateo la miraba con una tristeza antigua, con una nostalgia imposible en un rostro tan joven. «Bambino», su voz se quebró. El niño parpadeó. La oscuridad en sus ojos se aclaró. Volvió a ser solo Mateo, confundido por las lágrimas de su madre. «Mamá, ¿por qué lloras?». Ella lo abrazó con desesperación, hundiéndolo en la suavidad de su delantal, en el olor a su piel que era el único hogar que Mateo conocía en esta vida. Pero ¿y en la otra? ¿A quién pertenecía entonces? El padre Giuseppe comenzó a visitar diariamente, no como investigador, como amigo. Se sentaba con Mateo en el piso de la sala, construyendo torres con bloques de madera, y dejaba que el niño hablara. «¿Recuerdas cómo era estudiar en el seminario?», preguntó una vez, con tono casual, mientras Mateo apilaba un bloque rojo sobre uno azul. «Hacía frío», respondió Mateo sin levantar la vista. Siempre hacía frío en invierno. Las habitaciones no tenían buena calefacción.
Me dormía con 3 mantas y aún así despertaba tiritando, pero me gustaba. El silencio, la estructura, levantarse a las 5 para maitines, el canto gregoriano retumbando en las piedras antiguas. Giuseppe sentía escalofríos. Esos detalles nunca estaban en documentos oficiales. Eran memorias vividas, sensaciones corporales. ¿Y qué fue lo más difícil de ser sacerdote? Mateo dejó de construir. Su torre de bloques temblaba, a punto de caerse. La soledad, dijo con voz pequeña, pero con un dolor enorme, saber que nunca tendría familia propia, que nunca conocería el amor de una mujer, el tacto de una mano que me eligiera. Yo amé mi vocación, amé a Dios con todo mi ser. Pero hubo noches en que me sentía tan solo que creía que mi corazón se partiría en dos. La torre se derrumbó, los bloques rodaron por el suelo. Mateo comenzó a llorar, llanto de niño, puro y sin consuelo. Giuseppe lo abrazó, sintiendo el cuerpecito cálido temblar contra su sotana, y supo, con certeza absoluta, que Alessandro estaba ahí, de alguna forma, en algún lugar entre la memoria y el misterio. Monseñor Benedetti trajo los cuadernos a especialistas, grafólogos, historiadores, teólogos. Todos confirmaron lo mismo. La letra era de Alessandro. Los documentos fotografiados eran auténticos, las traducciones eran académicamente sólidas, pero nadie podía explicar cómo un niño de 4 años había sabido dónde encontrarlos. Una noche de julio, sofocante y sin viento, Monseñor Benedetti se quedó cenando en el pequeño apartamento. Lucia había preparado pasta al pomodoro, simple, humilde, deliciosa. Mateo comía con apetito de niño, manchándose la barbilla con salsa roja. «Mateo», preguntó el monseñor, su voz temblando. A pesar de su rango y experiencia, mi hermano, es decir, el padre Alessandro, ¿fue feliz? El niño masticó despacio, pensativo. Tragó, limpió su boca con la servilleta que Lucía le había puesto en el cuello. Fue feliz en su fe, respondió con cuidado, no en su miedo. Tenía terror de defraudar a la iglesia, de ser recordado como hereje en lugar de buscador. Por eso nunca publicó nada, por eso escondió sus hallazgos. Monseñor Benedetti tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Él nunca me lo dijo, nunca me confió sus dudas, porque te amaba, dijo Mateo con simplicidad, y no quería contagiarte su miedo. El silencio que siguió era sagrado, doloroso, necesario. Entonces Mateo añadió, con voz de niño nuevamente, pero ahora no tengo miedo, porque si Dios me trajo de vuelta, si me dio una segunda oportunidad, no es para esconderme, es para que las palabras que Alessandro cayó puedan finalmente ser dichas. ¿Puede una vida interrumpida encontrar su conclusión en otro cuerpo? ¿Puede el amor a la verdad ser tan fuerte que sobreviva a la muerte misma? El doctor Martelli, escéptico por entrenamiento, decidió hacer una prueba. Llevó a Mateo, con permiso de Lucía y bajo supervisión del padre Giuseppe, a los archivos secretos del Vaticano. El niño nunca había estado ahí, ni siquiera sabía que tales archivos existían de manera accesible. Lo dejaron caminar libremente por los pasillos de mármol frío, donde el olor a pergamino antiguo y a humedad controlada flotaba como incienso secular. Guardias suizos los observaban con expresiones impenetrables. Mateo caminó sin dudar, como si siguiera un mapa invisible. Giró en una esquina específica. Subió exactamente 17 escalones. Entró a una sala donde estantes de roble oscuro se elevaban hasta el techo abovedado. Se detuvo frente a una sección. Señaló el tercer estante desde arriba. «Ahí», dijo,
El Códice 147b, páginas 73 a 89. Copias fotostáticas de los fragmentos de Qumrán 4/5 Yo los catalogué el 12 de noviembre de 1949, jueves. Llovía tanto que el techo goteaba sobre mi escritorio. Tuve que usar toallas para proteger los documentos. El doctor Martelli tembló al verificar. Todo era exacto. Hasta el detalle de la gotera estaba en un reporte de mantenimiento archivado. No había explicación racional. Ninguna. No todos celebraban el milagro de Mateo. A medida que la historia se filtraba, porque los secretos en Roma nunca permanecen enterrados por mucho tiempo, surgieron voces de desaprobación, de miedo. El cardenal Vincenzo Torrini, un hombre de 68 años con una reputación de ortodoxia inflexible, convocó una reunión privada con Monseñor Benedetti en agosto de 1955. La oficina del cardenal era opulenta, pisos de mármol travertino, cortinas de terciopelo Borgoña, un escritorio de caoba que había pertenecido a un papa del siglo XVII. Por las ventanas entraba la luz dorada del atardecer romano, tiñendo todo de ámbar falso. «Carlo», comenzó Torrini, usando el nombre de pila con familiaridad calculada, «entiendo tu dolor. Entiendo que quieras creer que tu hermano ha regresado de alguna forma. Pero debes considerar las implicaciones». Monseñor Benedetti, sentado en una silla demasiado baja, que lo hacía sentir como un estudiante castigado, apretó sus manos sobre su regazo. «¿Qué implicaciones, Eminencia?». Torrini se levantó, caminó hasta la ventana. Su silueta contra la luz era imponente, casi amenazante. Si validamos esta historia, si declaramos que un alma ha reencarnado, que la memoria puede transferirse entre vidas, estaríamos abriendo una puerta que la Iglesia ha mantenido cerrada por 20 siglos. Reencarnación, eso es hinduismo, budismo, herejía. No es reencarnación, defendió Benedetti con voz firme. Es algo diferente, un regreso con propósito, una misión incompleta. ¿Y cómo explicas eso teológicamente? Torrini se giró bruscamente. ¿Purgatorio? ¿Limbo? ¿Invención demoníaca? Porque te aseguro, Carlo, que si no podemos encajarlo limpiamente en la doctrina, entonces no es de Dios. El silencio era denso como el incienso en una catedral cerrada. Además, continuó Torrini, suavizando su tono peligrosamente, están los documentos que el niño ayudó a encontrar, las notas de tu hermano. ¿Realmente quieres que esos textos se hagan públicos? Cuestionamientos sobre interpolaciones textuales, debates sobre el rol de María Magdalena. Este no es el momento para sembrar dudas, Carlo. El mundo está peligrosamente secular. Necesitamos certezas, no preguntas. Monseñor Benedetti sintió náusea. Reconocía el argumento. La fe del rebaño es más importante que la verdad académica. La paz es más valiosa que la precisión. Era el mismo argumento que había silenciado a Alessandro. ¿Qué propones, entonces? Torrini regresó a su escritorio. Se sentó con elegancia estudiada. Juntó las manos bajo su barbilla. Que el niño sea examinado, discretamente, por psiquiatras de confianza de la Iglesia, que se determine si sufre de algún trastorno de personalidad, trauma infantil o... Hizo una pausa significativa. Posesión demoníaca. Mateo no está poseído. Benedetti se levantó de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el mármol. Entonces tiene un trastorno psiquiátrico, respondió Torrini con frialdad, y necesita tratamiento, tal vez internamiento en una institución apropiada donde pueda ser curado de estas fantasías. La amenaza era clara. Coopera o destruiremos al niño. Lucia fue informada esa noche por el padre Giuseppe, quien llegó al apartamento con el rostro demacrado
envejecido 10 años en un solo día. ¿Internarlo? Lucía casi gritó. Luego bajó la voz, recordando que Mateo dormía en la habitación contigua. ¿Encerrar a mi hijo en un manicomio porque dice la verdad? No es un manicomio, Lucia. Es un hospital psiquiátrico dirigido por sacerdotes que quieren silenciarlo. Sus ojos brillaban con furia maternal, como silenciaron a Alessandro, como silencian a cualquiera que cuestiona. ¿Eso es la iglesia que enseña sobre el amor de Dios? Giuseppe no tenía respuesta. Su fe, la roca sobre la que había construido 50 años de vida, se sentía súbitamente frágil, llena de grietas. Mateo escuchaba desde su cama. No dormía. Nunca dormía bien últimamente. Tenía pesadillas donde dos vidas se mezclaban. Una donde era niño y otra donde tosía sangre sobre páginas de pergamino antiguo. Se levantó en silencio, descalzo sobre el piso de madera crujiente. Caminó hasta la puerta entreabierta de la cocina. Por el resquicio vio a su madre llorando en los brazos del padre Giuseppe. Por primera vez desde que comenzó a recordar, Mateo sintió miedo real. No miedo de lo que le habían hecho a Alessandro, miedo de lo que podrían hacerle a él, miedo de que la verdad que portaba fuera demasiado peligrosa para ser dicha. Pero también sintió otra cosa, una determinación que no pertenecía a un niño de 4 años, una resolución forjada en años de estudio solitario, de oraciones en capillas frías, de buscar a Dios en consonantes hebreas y verbos griegos. Alessandro había guardado silencio, había muerto callado. Mateo no lo haría. La decisión llegó en septiembre, justo cuando las hojas comenzaban a teñirse de ocre en los parques romanos. Habría una investigación formal. Mateo sería examinado por 3 psiquiatras, 2 teólogos y un especialista en fenómenos místicos anómalos. Un título elegante para cazador de fraudes. Lucia no podía rechazarla sin arriesgar consecuencias peores. Perder la custodia, ser excluida de la iglesia, que Mateo fuera llevado de todas formas pero sin su protección. La noche antes de la primera evaluación, Lucia acostó a Mateo con ternura extra. Le cantó una nina nana que su propia abuela le había cantado. Mateo cerró los ojos, pero no dormía. «Mamá», susurró en la oscuridad, con solo la luz de la luna filtrándose por la cortina de algodón. «¿Crees que estoy loco?». Lucia sintió que el corazón se le partía. Se acostó junto a él en la cama estrecha, abrazándolo contra su pecho donde podía escuchar el latido de su corazón. Ese corazón que latía desde marzo de 1951, pero que parecía recordar un ritmo más antiguo. «No, tesoro, creo que eres especial. Creo que Dios te eligió para algo que yo no entiendo completamente. Pero no estás loco, nunca pienses eso». Alessandro pensaba que estaba loco, murmuró Mateo, con voz adormilada, cuando las dudas lo atacaban en la noche, cuando se preguntaba si había dedicado su vida a una iglesia que tenía más miedo de la verdad que amor por ella. Lucia apretó los ojos, las lágrimas mojando la almohada. «Pero no lo estaba», continuó el niño, su respiración volviéndose más lenta, más profunda. «Y yo tampoco. Sé quién soy. Mamá, soy Mateo, tu hijo. Pero también soy el eco de alguien que amó a Dios demasiado para mentir en su nombre». Se durmió así, pequeño y cálido, con secretos demasiado grandes para su cuerpo. ¿Puede la verdad ser más peligrosa que la mentira? ¿Puede la iglesia, que se fundó sobre un hombre que resucitó de entre los muertos, temer tanto a otro tipo de regreso? Lo que sucedió en esa sala de evaluación cambiaría todo. La sala de evaluación en el Palacio Apostólico era austera. Paredes de yeso blanco, una mesa de roble oscuro, sillas de respaldo recto. Olía a cera para muebles y a nerviosismo humano. Una ventana alta,
dejaba entrar un rayo de sol que cortaba el aire como espada de luz. Sentados frente a Mateo, el doctor Augusto Bernardini, psiquiatra de prestigio con lentes gruesos, padre Domenico Falcone, teólogo especializado en discernimiento espiritual con ojos de halcón, y la doctora Elena Rossetti, neuróloga que había estudiado casos de memoria anómala en niños con escepticismo científico. Mateo se sentaba en una silla demasiado grande, con los pies colgando. Llevaba su mejor ropa, pantalones cortos de lana gris, camisa blanca almidonada que le picaba el cuello, zapatos negros lustrados que le apretaban. Lusa había peinado su cabello con cuidado obsesivo, como si la presentación pudiera protegerlo. Ella esperaba afuera, retorciendo un rosario entre sus dedos hasta que las cuentas dejaban marcas rojas en su piel. Mateo, comenzó el doctor Bernardini con voz profesionalmente cálida, vamos a hacerte algunas preguntas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo queremos entender lo que has estado experimentando. El niño asintió, sereno. Demasiado sereno para tener 4 años. ¿Puedes decirnos cómo comenzaron estos recuerdos? Mateo inclinó la cabeza pensativo. No empezaron, siempre estuvieron ahí, pero al principio eran confusos, como 2 canciones sonando al mismo tiempo. Una era yo siendo Mateo, aprendiendo a caminar, a hablar. La otra era más silenciosa, más profunda, recuerdos de otro tiempo. La doctora Rossetti anotaba meticulosamente. ¿Puedes distinguir entre tus memorias como Mateo y estas otras memorias? Sí, las de Mateo huelen a leche tibia y a jabón de mi mamá. Las otras huelen a tinta de manuscritos y a incienso frío. Las de Mateo son brillantes, nuevas. Las otras son gastadas, como ropa usada muchas veces. Bernardini intercambió miradas con Falcone. Ese nivel de discriminación sensorial era inusual en un niño tan pequeño. Mateo, intervino el padre Falcone con severidad apenas velada, ¿alguna vez has sentido que no eres tú mismo, que otra persona controla tu cuerpo? La pregunta era trampa. Buscaba signos de disociación o posesión. Mateo lo miró directamente a los ojos con una intensidad desconcertante. Siempre soy yo mismo, padre, pero yo mismo es más grande de lo que ustedes piensan, como un río que recoge aguas de un manantial anterior. El agua es nueva, pero recuerda la montaña de donde vino. Falcone se tensó. Esa metáfora era demasiado sofisticada, casi peligrosamente gnóstica. ¿Quién te enseñó a hablar así? Nadie. Es simplemente como entiendo lo que soy. La doctora Rossetti decidió cambiar de táctica. Sacó fotografías de su maletín, imágenes de manuscritos antiguos, algunos auténticos de Qumrán, otros falsificaciones modernas que ella misma había creado con ayuda de expertos. ¿Puedes identificar cuáles de estos son genuinos? Mateo estudió cada imagen con cuidado que rayaba en reverencia. Sus dedos pequeños rozaban el papel fotográfico como si pudiera sentir el pergamino real debajo. Este es real, señaló uno sin dudar. 4Q271, el Pesher de los Salmos. Este también, 1QS, la regla de la comunidad. Este tomó otra fotografía. Es falso. La tinta es demasiado oscura. El arameo tiene errores de sintaxis que ningún escriba de Qumrán habría cometido. Y este levantó otra imagen. Es real, pero está mal fechado en su catalogación. No es del siglo I antes de Cristo, es del siglo I después. La forma de las letras lo delata. El silencio era absoluto. La doctora Rossetti sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había creado 3 falsificaciones. Mateo identificó las 3, y su corrección sobre la datación de uno de los manuscritos era un debate activo entre apenas 5 especialistas en todo el mundo.
Bernardini se quitó los lentes, los limpió con manos temblorosas. Mateo, ¿cómo sabes estas cosas? Porque las estudié durante 3 años, porque pasé noches enteras comparando fragmentos bajo una lámpara de aceite que humeaba y me hacía doler los ojos, porque Alessandro Benedetti dedicó su vida a esto, y esa vida está aquí. Se tocó el pecho. ¡Todavía! El padre Falcone se levantó bruscamente, su silla raspando contra el piso de piedra. Esto es imposible. Es obra del diablo, un engaño para sembrar confusión en la iglesia. ¿El diablo enseña teología precisa?, preguntó Mateo con calma sobrenatural. ¿El diablo preserva la verdad sobre las Escrituras? Creía que su especialidad era la mentira. No te atrevas a hablarme así, niño. No soy solo un niño, respondió Mateo, y su voz cambió. Se hizo más profunda, más resonante, como si 2 cuerdas vocales sonaran en armonía imposible. Soy también el hombre que usted admiraba, padre Falcone, Alessandro Benedetti, que fue su profesor en el seminario en 1947, que le enseñó griego koiné, que conocía su secreto. Falcone palideció hasta parecer cadáver. ¿Qué secreto?, susurró. Que usted dudaba cada noche, que se arrodillaba en la capilla y suplicaba a Dios que le diera fe verdadera, no solo obediencia mecánica, que lloró en mi oficina el 3 de diciembre de 1947, confesando que a veces sentía que rezaba al vacío. Falcone cayó de rodillas, sollozando. Nadie sabía eso, nadie, solo Alessandro. Y él nunca me traicionó. Guardó mi secreto hasta su muerte, completó Mateo suavemente, y lo sigue guardando. No vine a exponer debilidades, padre, vine a recordarle que dudar no es pecado, es honestidad. Y Dios prefiere honestidad tambaleante a certeza arrogante. La doctora Rossetti había dejado de escribir, su mano temblaba demasiado. Bernardini respiraba pesadamente, con el rostro enrojecido. Necesito aire, murmuró, aflojándose el cuello de la camisa. Pero Mateo no había terminado. Doctor Bernardini, dijo con ternura que un niño no debería poder proyectar, su hija, Claudia, la que murió de fiebre escarlatina en 1943. Ella tenía 7 años y usted nunca se perdonó por no haber llegado a tiempo del hospital donde trabajaba, por haber elegido salvar a otros 2 y a otros niños mientras la suya moría. Bernardini emitió un sonido estrangulado. ¿Cómo? Alessandro lo conoció en 1949, en un tren hacia Florencia. Usted estaba borracho, hablando solo. Él se sentó junto a usted, escuchó durante 3 horas. Nunca le dijo que era sacerdote, solo le dejó hablar y al bajar del tren le dijo, su hija la habría perdonado. Perdónese usted también. Bernardini lloraba abiertamente, con sollozos que sacudían su cuerpo regordete. Nunca supe su nombre. Ese hombre, ese sacerdote anónimo, me salvó la vida, literalmente. Yo iba camino a tirarse de un puente, completó Mateo. Lo sé, y por eso Alessandro perdió su conexión de tren. Por eso llegó tarde a una reunión importante. Porque una vida valía más que cualquier manuscrito. La puerta se abrió violentamente. El cardenal Torrini entró como tormenta, con su sotana roja ondeando. Suficiente, este interrogatorio ha terminado. Pero nadie se movió. Los 3 evaluadores estaban destruidos, reconstruidos, transformados. Habían entrado como jueces escépticos. Estaban saliendo como testigos de algo que la ciencia no podía contener y la teología apenas podía nombrar. ¿Qué van a poner en su reporte?, demandó Torrini, con furia y miedo mezclados en partes iguales. La doctora Rossetti se levantó lentamente.
Guardó sus fotografías, cerró su maletín, miró al cardenal directamente. Voy a poner que este niño posee conocimientos imposibles por medios naturales, que no muestra signos de trastorno psiquiátrico, trauma disociativo o engaño consciente, que científicamente no puedo explicar lo que he presenciado y que personalmente creo que estamos frente a algo que nuestros paradigmas actuales no pueden procesar. Bernardini asintió, secándose las lágrimas. Coincido, este niño no está enfermo, está habitado por algo que no es demoníaco, algo que, si existe un Dios misericordioso, podría ser exactamente el tipo de milagro discreto que ese Dios preferiría. El padre Falcone, todavía de rodillas, levantó la vista. Su rostro era el de un hombre que acababa de ver a Dios en el último lugar donde esperaba encontrarlo. Alessandro volvió, dijo con voz quebrada. No sé cómo, no sé por qué, pero volvió. Y si la Iglesia no puede aceptar que Dios obra de formas que no esperamos, entonces la Iglesia ha olvidado su propia historia de resurrecciones imposibles. ¿Puede lo imposible ser verdadero? ¿Puede un niño de 4 años portar el alma de un sacerdote muerto? La respuesta llegaría de un lugar inesperado. 3 meses después, en diciembre de 1965, el Vaticano emitió un comunicado discreto. Los documentos encontrados en Castel Gandolfo serían estudiados por un comité especial. Ninguna conclusión oficial sobre su validez sería publicada. El caso de Matteo Santini sería archivado como fenómeno de memoria anómala sin explicación definitiva. Era, en otras palabras, un silencio calculado. Ni aceptación, ni rechazo. Simplemente suspensión en el misterio. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Lucía notó que Matteo hablaba menos de Alessandro con el paso de los meses. No porque olvidara, sino porque las dos vidas estaban fusionándose en algo nuevo. Una identidad que era completamente Matteo, pero enriquecida por experiencias que no le pertenecían linealmente. ¿Ya no recuerdas?, preguntó una tarde de enero de 1956, mientras preparaban polenta en la cocina llena del vapor dulce de la comida simple. Matteo, ahora de casi 5 años, levantó la vista de sus dibujos. Ya no dibujaba símbolos religiosos, sino caballeros y dragones como cualquier niño. Sí, recuerdo que mamá, pero ya no duele. Es como cuando te cuentan una historia muy bien contada. Sabes que no la viviste tú, pero la sientes como propia. Alessandro vivió esa vida. Yo la heredé, pero mi vida es esta, contigo, aquí, ahora. Lucia sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Y eres feliz? Soy feliz, confirmó Matteo, con simplicidad que solo la infancia puede lograr. Porque Alessandro nunca pudo ser niño de verdad. Entró al seminario a los 12 años, nunca jugó lo suficiente. Nunca tuvo una madre que le hiciera polenta con queso. Ahora puedo vivir todo lo que él no pudo. Es como si Dios le estuviera dando una segunda oportunidad de tener infancia. El padre Giuseppe visitó por última vez antes de su transferencia a una parroquia rural. Le habían ofrecido un ascenso que rechazó. Prefería la simplicidad pastoral a las intrigas vaticanas. Se sentó con Matteo en el parque donde todo había comenzado, viendo hojas de otoño caer sobre el suelo húmedo. El aire olía a castaños asados y a tierra mojada. Matteo, dijo el anciano sacerdote, ¿sabes por qué creo que Alessandro volvió? El niño balanceaba sus piernas en el banco, mordiéndose el labio inferior. ¿Por qué, padre? Porque su amor por la verdad era más fuerte que su miedo a la muerte. Porque Dios no desperdicia ese tipo de amor. Lo preserva, lo multiplica como los panes y los peces. Alessandro sembró semillas que nunca vio florecer.
pero ahora tú las verás crecer por él. ¿Y los papeles? ¿Los que escondió? Giuseppe sonrió con tristeza. Serán estudiados lentamente, quizás publicados en 50 años, cuando el mundo esté listo. Pero la verdad tiene paciencia. No se apresura. Alessandro lo sabía. Por eso las enterró con fe de que alguien las encontraría cuando fuera tiempo. Mateo asintió, sabio más allá de sus años, pero también perfectamente niño en su capacidad de aceptar misterios sin necesidad de resolver todo. Años después, cuando Mateo tenía 14 años, en 1965, el Concilio Vaticano II cambió el rostro de la Iglesia Católica. Se abrieron diálogos con otras denominaciones. Se cuestionaron tradiciones. Se priorizó la verdad académica sobre la conveniencia política. Y en 1967, el Comité Especial publicó discretamente un documento titulado Variaciones textuales en manuscritos de Qumrán, un estudio comparativo. Los autores citaban extensamente las notas de un investigador anónimo de mediados del siglo XX. Era el trabajo de Alessandro, finalmente reconocido. Mateo, entonces un adolescente alto y serio que estudiaba para convertirse en arqueólogo bíblico, leyó el documento con ojos humedecidos. «Lo logramos», susurró a la foto de su madre. Luce había muerto 2 años antes en paz, sabiendo que su hijo estaba completo. No dijo «lo logré», dijo «lo logramos», porque Matteo Santini nunca fue solo Mateo. Fue el milagro discreto de una segunda oportunidad. Fue la prueba de que el amor por la verdad sobrevive incluso a la tumba. Fue la respuesta de Dios a un hombre que murió con secretos demasiado pesados y regresó a través de ojos infantiles para finalmente liberarlos. En Juan 14:2, Jesús dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Y si una de esas moradas es la posibilidad de regresar cuando una misión quedó incompleta, y si el amor verdadero por Dios, por la verdad, por la justicia, es tan indestructible que puede cruzar el velo entre la vida y la muerte, si esta historia te conmovió, si sentiste lo mismo que experimentaron quienes conocieron a Mateo, únete a esta comunidad de fe. Suscríbete, comparte tu propia historia de momentos en que sentiste que Dios obraba de formas inesperadas, porque el misterio de Mateo nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras expectativas, que sus caminos son más altos, más creativos, más misericordiosos de lo que nuestras teologías pueden contener. ¿Qué aprendiste de este relato? ¿Te has preguntado alguna vez si las personas que amamos realmente nos dejan del todo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y recuerda, la fe no es tener todas las respuestas, es tener el valor de vivir las preguntas.